Y aquí no esconde que el objetivo de la oligarquía anglo-sionista es eliminar a Rusia. Eliminar a Rusia. La primera pregunta es, ¿quién crees que lleva razón en esta guerra? Así más o menos, un resumen, y luego contestamos cada uno y luego te explayas más. Pero así, digamos como un titular. Bueno, evidentemente la respuesta sería concluyente y tendría que estar aclarada previamente, pero si es por definirse claramente, yo creo, o estoy seguro que la verdad o la justicia la tiene la parte de Rusia. Perfecto. Falta el himno de la URSS, que lo pondría, pero no, es una mezcla de razas. El Islam representa el 20% de la población allí. Putin ha dicho que el Islam forma parte de la identidad rusa. El Islam entra en Rusia antes que el cristianismo. Bukhari, el recolector de hadices, era de Bukhara, que está en la zona de la ex-URSS, en la órbita rusa. Entró Rusia por ahí en los primeros años del Islam, se expandió por ahí. Entonces ellos odian a Rusia por lo que simboliza un crisol de razas, una hermandad de razas, multicultural y multinacional, ¿no? Y multireligiosa. Y ellos quieren una Ucrania que sea como los Watts de Estados Unidos, solo blanca, solo cristiana y sionista. Sí, adelante, perdón. Exactamente, o sea, Rusia, tengamos en cuenta que es un país que tiene frontera con Polonia y con Japón, ¿vale? O sea, es un país que tiene una variedad étnica tan grande, un crisol de culturas, de razas, de lenguas, de colores, y lo que busca el proyecto nacional ruso no es diluir esas etnias para que todos sigan una única identidad, más bien es respetar cada identidad y estar orgullosos porque tener una nación tan grande con tanta diversidad étnica, ¿no? Y al final eso es lo que hace que Rusia esté tan unida, porque si todos tienen una misma idea de que, bueno, Rusia es ese conglomerado étnico y cultural y religioso, al final están unidos y tienen la fuerza como para salir de una situación tan grave como es la de una guerra en la que... Asociado a, por ejemplo, cuando tira el Oresny, que tiene una profundidad de alcance de 100 metros, o sea, niveles inferiores, ha sido un ataque, digamos, a la estructura interna. Nadie lo ha visto. O sea, sí, ellos lo saben, los líderes lo saben, pero la opinión pública no ha visto una gran explosión. Fijaros, también eso es importante cuando hablamos de cómo algunos personajes como el nefasto Netanyahu alardea de que él es quien mueve los hilos en el mundo. O sea, yo propongo, o sea, promuevo un terrorismo de Estado a través de vinculaciones con grupos islámicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es como la mafia cuando dice, el que ha matado a fulano soy yo. O sea, si no te identifica y dice, eso que ha pasado ahí he sido yo. Hemos hablado de Nord Stream, hemos hablado del ataque digamos, a civiles y terrorismo de Estado, y sin embargo ellos tienen que ponerlo a cierto nivel. A cierto nivel sí, porque ante la opinión pública, vuelvo a repetir, ante la opinión pública ellos son santos. Ellos son santos. Y cuando tú después, yo me gustaría resaltar la figura del líder. Podría haber sido todo esto posible sin un personaje como Putin, como la persona de Putin, porque seamos sinceros, el líder de alguna manera es quien hace viable o visible toda esta ideología de enfrentarse en este caso a un designio de parte de Europa de tu destino. Hemos visto a una sociedad que se ha arraigado en sus valores familiares, ancestrales, tradicionales, frente a unos valores democráticos no utilizaría, sino libertinos en cuanto que todo vale, la economía por dinero todo se puede hacer, sigue tu dinero y en fin, este mundo que nos lleva el capitalismo alocado o neocapitalismo, que es exponente de unos personajes en España que es capaz de matar a miles de personas de ancianos en una residencia y justificar. Y lo mismo que hicieron con Brasil, bombardeos OTAN en Moscú, y te lo venden como quieras, no pasa nada. Y ya Rusia se encargarían de vendértelo, de que esto es por la liberación de la humanidad, de que aquello es un genocida, un sátrapa, un Saddam Hussein, y te lo... otra mentira, ¿no? Como de la fama de destrucción masiva, y te lo venderían, pero la suerte, alhamdulillah, que Rusia tiene arma nuclear, y gracias a eso ellos no pueden hacer lo que quieren.
¿Yo qué creo que pasará? Bueno, primero di tú lo que crees que pasará y luego... Mira, para empezar, Rusia tiene algo también bastante más importante que el arma nuclear, ¿vale? Rusia posee una tecnología de propulsión de esas cargas nucleares muy superior que los Estados Unidos, hipersónicas, y los Estados Unidos todavía no lo tienen. Entonces, interesante apunte. Esto, ¿qué quiere decir? Que Rusia ahora mismo no es que esté igual que las demás naciones a nivel nuclear, es que está un paso por delante porque sus armas nucleares están sobre unos sistemas de propulsión los más desarrollados del mundo, ¿no? A nivel ya supersónico, ¿no? Incluso a nivel satelital, o sea que pueden hacer que suban a la atmósfera y caigan en cualquier punto y no da tiempo a responder. Eso, además que Rusia tiene submarinos nucleares rondando 24/7 por todo el mundo, los Poseidón creo que se llamaban. Buenos días, As-salamu alaykum. Empieza nuestra nueva singladura, este podcast, La Rebelión Morisca Podcast, y empezamos con dos invitados insignes, don Jihad Sarasúa, presidente de la Mezquita Isbilia, y Alex Coy, también musulmán converso al Islam, que aparece desde el Pirineo como el Coloso de Goya. El tema que trataremos hoy es el de Rusia y Ucrania, tema central en esta agenda, estos años de gloria, entre comillas, 2030, y que está ahora mismo enquistada, parece que se va a solucionar. Trataremos las siguientes cuestiones. ¿Quién lleva la razón en este tema? ¿Cuál es el objetivo final de las élites con esta guerra? Antes de dar paso a nuestros invitados, permítame una breve introducción donde plantearía a partir de aquí el hilo conductor del que iremos tirando mi postura al respecto y luego entraremos de lleno en el debate que haremos por turnos. Este libro de Brzezinski, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral, El Gran Tablero Mundial, en este libro Brzezinski no esconde, lo publicó antes del año 2000, pocos años antes del año 2000, si no me equivoco, y aquí no esconde que el objetivo de la oligarquía anglo-sionista es eliminar a Rusia y hacer un gran espacio euroasiático controlado por el mundo anglosajón desde Londres hasta Vladivostok. Este era el sueño de la sociedad teosófica, como describe Guénon en el libro sobre el teosofismo, historia de una pseudo-religión. Para ello usaron a la agente Blavatsky. En este otro libro de un espía francés, Logan Duplessis, La Tercera Guerra Mundial ha comenzado, se dice exactamente lo mismo. Quizá luego lea algún fragmento al respecto a lo largo de esta intervención y señala claramente el objetivo de Rusia para Occidente y plantea dos alternativas, Duplessis: o eliminar totalmente a Rusia si no cede a los imperativos geopolíticos e ideológicos del imperialismo ideológico de los oligarcas del imperialismo liberal homologador, es decir, que sea Rusia una especie de Alemania 2.0, que copie exactamente toda la ideología liberal homologadora, o bien, si no hace esto, destruirla y arrasarla en una tercera guerra mundial, como claramente plantea el libro. No se esconde. Iniciada por Occidente a la ofensiva. Si Rusia no cede, esto es lo que le toca. Lo dice este Pierre Noir, este espía francés que luchó, que estuvo en la colonización argelina, era un colono, y quería hacerle exactamente lo mismo a Rusia. Luego hablaré también de cuál es el objetivo que puede tener la élite detrás. Vamos a dar paso a nuestros invitados. El primer invitado, con todos ustedes, don Jihad Sarasúa. Buenos días, un placer estar contigo y con vosotros. Gracias. As-salamu alaykum. Eid Mubarak Said. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Para mí sí, te oigo bien. ¿Y tú a mí? Sí. Sí, yo te oigo perfectamente. Estupendo. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el Eid? Bien, Antila, en familia, en hermandad y misericordia, para todos los mundos, por cierto. Alhamdulillah, sí. El Corán ha descendido para hombres y genios y Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam es para todos los seres. Y ahora nuestro siguiente invitado.
Adelante, don Alex Coy. Buenos días, Eid Mubarak. Said. ¿Se oye bien? No te oigo, ¿estás muteado? Ay. Ahora, hola. Ahora sí. Vale. Salamu alaikum. No sé si me escucháis bien porque yo escucho un poco de... como si estuviera cortado. Yo te oigo perfectamente. Jihad, ¿le oyes bien? Sí, perfectamente. Vale, ¿tenéis algún micro abierto o algo así vosotros? No. Quizás sea que te pasa a ti solo ahora, pero luego en el directo se oirá bien, ¿eh? O sea, mientras más o menos, Vale, como pasaba el otro día, mientras más o perfecto. menos nos oigas ahora, o sea, debe ser algo de Perfecto. tu aparato. Vale, hace un primero, poco bueno, de- muchas gracias por invitarme al directo. Saludos, Jihad y Hassan. Vale, principalmente, o sea, el tema que has comentado es que vamos a hablar un poco del tema geopolítico, ¿no? En el mundo, ¿no? Principalmente esa Rusia y confrontación Ucrania, sí. mundial, ¿no? Que hay entre, sí, Rusia y Rusia-Ucrania, Ucrania. pero en este caso, o sea, el conflicto también se debe explicar un poco a nivel un poco más elevado, porque Ucrania, Sí, bueno, iremos perdona, paso a paso. es que me oigo muy mal, ¿no? No sé, lo siento. A ver. Prueba de hacerlo sin el... Hola. A ver, se oye mal. A ver, voy a probar otro... Bueno, voy a probar sin el micrófono. Un segundo. Vale, sí, a ver. Prueba tú también sin micrófono. A ver, hola. ¿Se oye bien ahora? No lo entiendo, escucho como un ruido metálico o algo así, lo siento, no. Qué pena, Jihad, ¿se oye bien? no escucho bien. Sí, te oigo bien. Bueno, a ver, ¿Puedo los salir y volver a espectadores, entrar? A ver si. me parece que no se puede. ¿Espectadores se oye bien? Hola. Parece que cuando yo hablo no pasa nada. Cuando estamos en silencio. ¿Se A me oye ver. ahora? ¿Jihad? ¿Ahí, Sí, Hassan? te oigo bien. Sí, Jihad, te has caído. Ahora te oigo perfecto ahora. ¿Vale? Y ahora no hay ningún problema. Vale, un O sea, el momento. problema estaba en el micrófono de Jihad. Vale, si quieres, Vale, bueno, me sí, presento, iremos soy paso a Alexandre paso. Coy. Espera, voy a invitar a Jihad un segundo. Lo invito otra Vale, vez y luego seguimos. vale. Dile que Un mutee momento, el sonido que porque se ha me da que era su descolgado. micrófono. Vale, déjalo un poco. Vale. Vale. Ahora es que no escucho ningún sonido, está perfecto. O sea, el sonido ahora está perfecto para mí, por mi parte. Vale. Sí, yo te oigo bien, ¿eh? Vamos a ver si Jihad puede entrar. ¿Me oyes? ¿Sí, se oye? Yo te oigo perfecto, ahora, sí. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo fue el Eid? Bien, todo bien, alhamdulillah. Sí, lo que pasa es un poco ajetreado porque estoy de mudanza y estoy aquí entre dos barcos ahora mismo. Vale, Pero ahora ya bueno, puede Jihad, le agregamos y bueno, pues adelante, ahora va bien, a ver qué se oye, Jihad. Salam alaikum, me alegro de escuchar. Espero que me oigáis bien. ¿Sí? Ahora sí, vale. yo perfectamente. Perfecto ahora, perfecto. Alhamdulillah, perfecto.
Entonces la pues culpa se ve sería que mía, era como el siempre. pinganillo. El Sí, pinganillo que hacía eco. Bueno, el Sí. pinganillo que no quería ponerse Ayuso, ¿eh? Vamos a hacer como Ayuso y nos quitamos los pinganillos. Nos quitamos los pinganillos, ¿eh? ¿Qué te ha Sí. parecido, Yihad, lo de Ayuso en la conferencia autonómica? Que ella dice que no quiere llevar pinganillos. ¿Cómo lo ves? me parece una ridiculez por su parte, como que hay una confabulación contra ella cuando es ella la bruja del cuento, ¿verdad? Para mí, como que es odiosa, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Pues el tema para el que nos habíamos convocado era el de Rusia y Ucrania, ¿no? Básicamente son dos cuestiones. ¿Quién lleva razón y la historia del proceso? Lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es el objetivo de las élites, si es que hay alguno, y si esto no va solo como un pollo sin cabeza, de esta guerra, ¿no? Y cómo veis que va a acabar y tal. Bueno, lo haremos por turnos. Primero empezará don Yihad Sarsuan, luego continúa Coy, luego yo daré mi opinión al respecto y luego iremos formulando más preguntas. Pues adelante, Yihad. La primera pregunta, ¿quién crees que lleva razón en esta guerra? Así más o menos, un resumen, y luego contestamos cada uno y luego te explayas más. Pero así, digamos como un titular. Bueno, evidentemente la respuesta sería concluyente y tendría que estar aclarada previamente, pero si es por definirse claramente, yo creo o estoy seguro que la verdad o la justicia la tiene la parte de Rusia. Perfecto. Falta el himno de la URSS, que lo pondría, pero todavía no sé manejarlo muy bien para hacer esta sofisticación. Y tú, Alex, como titular, ¿quién crees que tiene la razón del punto de partida de esta guerra? Creo que Rusia ha hecho lo que tenía que hacer y básicamente se le ha obligado a llegar a este punto, a esta situación, porque, bueno, era el plan, ¿no?, del occidente colectivo anglosajón. Vale, yo seré muy escueto. Rusia tiene razón. Luego vamos a entrar en materia. Ya habrá momento de explayarse. Pues, Yihad, ¿por qué crees que, ahora sí que puedes explayarte, ¿por qué crees que Rusia tiene la razón en esta guerra? Aunque todas las guerras tienen un punto de sin razón, pero como una guerra son dos bandos, pues siempre va a haber uno que dice el refrán que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Pero en este caso, pues es otro tema. ¿Por qué dirías que Rusia tiene la razón, Yihad? De acuerdo, previamente a esta intervención tú has expuesto algunos autores, algunos historiadores que han dado una visión clara y histórica de este conflicto. O sea, un conflicto como que si el mundo son tres partes y tú dominas dos, pues evidentemente él es el eje mundial, ¿no? O sea, supremacía mundial cuando tú dominas dos partes, ya sea desde Inglaterra hasta Siberia o desde Estados Unidos a Berlín, ¿no? O sea, durante la época en la que Estados Unidos ha sido o ha gobernado o ha dominado este mundo tanto de su propia región, América, como la Europa continental o la Europa occidental, pues entonces el mundo ha estado, digamos, dirigido por esta parte y en calma. Pero ahora mismo se plantea un eje distinto. Se plantea un eje distinto con China emergiendo, inevitablemente emergiendo, y otros poderes que cambian ese equilibrio mundial. En eso estamos jugando, ellos no quieren perder su supremacismo, su supremacía económica, social y cultural, y eso es de lo que se debate. Se ha forzado, evidentemente, una situación en la cual Rusia nos aparece como el agresor, algo muy típico en la iconografía anglosajona, en cuanto que España atacó a Cuba, a Estados Unidos en Cuba, o cualquier otro evento, Pearl Harbor, o cualquier otro evento que justifica una guerra, porque nosotros, además de ser agresores, tenemos que aparecer ante la opinión pública como las víctimas, y eso se ha conseguido. Rusia aparece como un elemento enemigo de la humanidad y se provoca esa guerra que es de supervivencia. Ya Europa se convierte en un acto, la guerra contra Rusia se convierte en un acto de supervivencia. O se gana contra Rusia
o se pierde la civilización europea, lo cual no estaría mal visto desde mi punto de vista, ¿no? Que este mundo que hemos creado unipolar en cuanto a supremacismo europeo y es hegemónico en el mundo, desaparezca por un mundo multipolar, ¿no? Multipolar, ¿no? Donde aparezcan diversas y múltiples corrientes. Y de eso se trata. Por lo tanto, yo entiendo que todo lo que se está viendo en este momento es digamos, guerra, ¿no? Que, como bien habéis dicho, no empezó hoy. En cuanto a la agresión a Rusia, podemos hablar desde Suecia, Napoleón, por supuesto, Hitler. O sea, es una constante en la historia moderna de Europa intentar conseguir vencer a Rusia, ¿no? En este momento lo estamos haciendo mediante el aparato mediático de la Ucrania, pero pronto Europa adoptará una cara descubierta, por decirlo así, en cuanto que no tenga más posibilidad que declarar una guerra abierta contra Rusia. Y eso creo que sucederá en breve, en pocos días, en pocos meses quizás. Y este es mi pronóstico. ¿Crees que Macron llegará, el mismo que apoya al terrorista y golpista Golani, llegará Macron al punto de declarar la guerra a Rusia? ¿Tú crees que dará ese paso? Macron evidentemente representa muy poco en este asunto, quizás es una figura caída, un imperio derrotado, porque Francia, igual que Inglaterra, exactamente igual que Inglaterra ni Francia, ni siquiera Alemania ya hoy en día es una potencia mundial, solamente existe Estados Unidos. Y así lo tenemos que ver. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de cuestiones, o podemos hablar de este tipo de cuestiones, nos olvidamos que lo que está sucediendo en Palestina es lo mismo, es el mismo mecanismo de supremacismo mundial y el mismo mecanismo de adoctrinamiento mundial. Vemos cómo se justifica la guerra de defensa de los judíos contra el terrorismo de los musulmanes. En este caso, los rusos agreden terroristamente a Ucrania, pobrecito, y tenemos que defenderla. Es el mismo mecanismo de adoctrinamiento mundial y eso es lo que vemos. Y evidentemente ni Macron, ni Inglaterra, ni Alemania ya son, bueno, ni mucho menos España, ¿no? Son actores reales en este asunto, son comparsas, digamos, de este mecanismo que está dirigido exclusivamente por Estados Unidos, es el único actor válido en este asunto. Por lo tanto, todo lo que sucede en esta guerra es consecuencia de una acción directa, bueno, maquillada quizá, ¿no? Pero de Estados Unidos. Sí, a propósito de eso que has dicho, antes de introducir a Alex, hago una matización. Justamente Estados Unidos fue, y además está desclasificado y es oficial, el que hizo el golpe de Estado, la revolución de color, análoga a lo que fueron las revoluciones de la primavera árabe, la que hicieron contra Gaddafi, la que intentaron contra Assad primero en 2011 y que finalmente ha culminado, desgraciadamente, ahora en 2025. Pero en Rusia lo hicieron con la llamada Euromaidán, la revolución de la Plaza Maidán, que pagada por la CIA, contra un gobierno legítimo, que era el gobierno de Lushenko, ¿no? No me acuerdo el nombre, Lushenko, sí. Si me podéis poner, o la Lushenko, era un gobierno legítimo, prorruso, tenía la mayoría, era el presidente del país de Ucrania. Tengamos en cuenta que en ese momento la mitad de Ucrania, o más que la mitad, era rusófona. O sea, Ucrania era un país multicultural y plurinacional. O sea, Ucrania tiene como tres partes, ¿no? Toda la parte de Donetsk, de la parte este de Ucrania, que son rusófonos, hablan ruso y son de cultura rusa, y luego la parte del este, occidental, la parte occidental, que hablan ucraniano y son más europeos, de costumbres más germanófilos, etcétera, y de tradición e historia, más luego Crimea, que al sur de Ucrania y que da al mar, que son musulmanes tártaros. Este es el crisol que era Ucrania y que siempre ha sido. O sea, un país multicultural y plurinacional. Musulmán, cristiano ortodoxo y también había elementos católicos incluso. Y judíos. La comunidad judía tiene un peso muy importante ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Que la comunidad judía, una parte, la parte sionista, la parte extremista, como la misma que está haciendo cosas, haciendo desgracias y genocidios, pues es la misma que apoyó a las fuerzas nacionalistas ucranianas. Es parecido, idéntico casi a la guerra de los Balcanes en Yugoslavia. Zelensky hizo el papel
el papel de Milosevic, el papel de Milosevic de la Gran Serbia para exterminar al resto del país, ¿no? Le apoyó el capital americano y a los neonazis, a los cabezas rapadas del sector derecho, así se llamaban, Pravi sector derecho. Estos cabezas rapadas y hooligans del Dinamo de Kiev eran la carne de cañón, el batallón para hacer la revolución euromaidán contra el presidente legítimo. ¿Y cuál era el objetivo? Eliminar los derechos de la población rusófona, quitarle sus derechos, crear un Estado monocultural y con una única nación, una única cultura que fuera la eurófila de los ucranianos de habla ucraniana, y construido todo en base a la historia de la Ucrania, que fue lo que se dice colaboracionista del eje hitleriano, de los nazis, y del SS Bandera, que lo convirtieron a un nazi, a un SS, Stefan Bandera, los nacionalistas ucranianos, en el héroe nacional. Es como si aquí hubiesen convertido a Muñoz Grandes, el jefe de la División Azul, en el héroe nacional español. Se ha caído el hermano, voy a ver si le podemos recuperar. A ver. Bueno, aprovechando este espacio que me da la ausencia de nuestro amigo y hermano, verá, es que este análisis que tú has hecho, que es cierto, de la multiculturalidad que existe en Ucrania, se puede aplicar a cualquier nación, incluyendo la española, ¿verdad? La española es una nación de naciones. Sí, que iba a hacer un símil. Y digo que eso mismo se puede utilizar en cualquier argumento. Lo que pasa es que detrás de se aprovecha ese tipo de cuestiones para sus fines, ¿no? Evidentemente aquí hay un fin interesado, ¿no? Demos la bienvenida a nuestro hermano. Bueno, sí, continúa, Yihad. Sí, que en España, de hecho, yo estaba pensando en la Serbia de Milosevic y en la Castilla de Ayuso y Vox. Es que la Castilla de Ayuso y Vox hace exactamente el mismo rol que la Serbia de Milosevic y la Ucrania de lengua ucrania y eurófila y nazi de Ucrania. El mismo papel, es decir, sionista, de extrema derecha, apoyada en una masa de hooligans, en este caso los ultrasur y cabezas rapadas de núcleo nacional, que harían el papel de los del Pravi Sector y Batallón Azov y los hooligans del Dinamo de Kiev. En Serbia exactamente lo mismo. Y el objetivo, eliminar a la periferia, ¿no? A todas las regiones que ellos no consideran que es la gran España o la auténtica España. Para los serbios lo mismo y para estos ucranianos lo mismo. Para ellos, la Ucrania de Donetsk que hablan ruso, tal, esa es la falsa Ucrania. Nos suena esta música. Claro. Y los de Crimea, que son musulmanes, eso también son falsa Ucrania. Y la verdadera Ucrania debe ser solo la de Kiev y su cuadrilátero. ¿A qué nos suena esta música, Yihad? La diferencia está en que nosotros no tenemos un gobierno justo que nos defienda. Esas, cuando empiecen los tiros, por decirlo así, y empezará, como pasó en la época de la República, en que empezó una guerra civil, y en aquel momento ni ahora tendremos a nadie que nos defienda. Estaremos abandonados como estuvimos abandonados en la época de la República frente a un fascismo que gobernó el país mediante el uso de la violencia durante más de 40 años. Y aún hoy sigue sin hacer cuenta, sin rendir cuenta, ¿no? Al igual que el nazismo sigue sin rendir cuenta en el mundo, porque esta es una plaga que ha adoctrinado a la humanidad, o gran parte de la humanidad, desde hace ya muchos siglos. No es una cuestión nueva, es una cuestión permanente y constante. Por lo tanto, la suerte de la guerra de Ucrania es la suerte de la guerra, siempre son la guerra de la humanidad entera, ¿no? Porque lo que pase, no sé, en Uganda, en Nicaragua, en Palestina, en cualquier parte del mundo es como si fuera la humanidad entera. De hecho, el hadith del profeta, la paz con él, en el cual cuando uno mata a un hombre, un inocente mata a toda la humanidad, yo lo entiendo por ahí, ¿no? Porque es que es una cuestión global, una cuestión humana. No es simplemente una nación contra otra, es la humanidad la que se enfrenta ahí, ¿no? Y esperemos que venza la parte justa. Sí. Claro. Parece que nuestro amigo no ha vuelto, ¿verdad? Sí, vamos a ver si podemos... A ver, probamos otra vez. Es que no quiero acaparar el discurso, pero he pensado mucho sobre este tema cuando hemos
convocaste a esta actividad, a este encuentro, porque realmente, verá, la consecuencia no es solamente que exista un conflicto en un sitio para nosotros lejano como Ucrania, sino que ese enfrentamiento lo vemos en nuestra sociedad actualmente. O sea, lo que está pasando en Palestina justifica, está siendo justificado por los españoles que piensan que todo el moro es malo y España tiene que ser una única, porque el mismo nacionalcatolicismo que hemos vivido en este país es el mismo que el sionismo, el mismo concepto. Dios le dio el poder a España de gobernar porque es cristiana. Porque Jesús no nació en España, pero María venía para Doñana, tú sabes, ¿verdad? Y pasó en Palestina y nació allí. Pero realmente ella venía para España, ¿no? O sea, digamos que hay una especie de concepto divino de la historia, ¿no? Sí. Sí, es el mismo concepto, ¿no? El que les legitimaba, según ellos, hacer un genocidio en 1492 en América y la expulsión, el genocidio y holocausto de moriscos y musulmanes y judíos sefardíes en 1492, por la gloria de Castilla y por la gloria de la Iglesia Católica. Y anteriormente habían hecho un genocidio en Navarra, ¿no? Esta idea chauvinista de considerar que el destino de la patria va unido a lo divino, que luego los protestantes recuperan con el derecho divino de los reyes, es exactamente la esencia del sionismo y la idea de que a una nación sin Estado le corresponde una tierra porque Dios se la da, ¿no? Que es la idea del sionismo y la idea que tenían los conquistadores en América. En Ucrania va muy vinculado al sionismo, que ese es otro tema en que entraremos, va muy vinculada, pero bueno, ya entraremos más adelante, ¿no? Si nos da tiempo, tocamos ese punto. Entonces, Alex, tu intervención que se ha ido demorando, ¿por qué, y puedes explayarte, ¿por qué crees que Rusia tiene razón en este conflicto? Vale, bueno, principalmente, o sea, para contextualizar un poco, yo creo que ahora mismo estamos en un momento crítico, ¿no?, de la historia, porque se está dando una pugna a nivel mundial de dos grandes ideas o dos grandes concepciones del mundo distintas y antagónicas. Entonces, lo que estamos viendo es que, por una parte, vemos el occidente colectivo que sigue enquistado en esa mentalidad de un mundo unipolar, ¿no?, como decía antes el hermano Jihad. Y básicamente lo que quieren es tratar de dominar el mundo y tener una relación con las demás naciones prácticamente de amo-vasallo, ¿no? Encabezado por Estados Unidos y, bueno, Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Después está la visión mundial del mundo multipolar, que está representada por el sur global. China, Rusia, Irán son, digamos, el eje neurálgico de esta visión, ¿no? Y lo que está pasando es que Estados Unidos hace ya unos años que está viendo su poder que está en declive, ¿no? Está en un declive inevitable y lo que está pasando es que no encuentra la forma o la manera de volver a retomar ese poder que tenía antaño, esa influencia, y ve cómo se le está escapando de las manos el control del mundo, ¿no? Como en su mente, en la mente que tenían, el proyecto unipolar, y básicamente eso hace que Estados Unidos esté dando también muchos tumbos, provocando muchas guerras, muchos conflictos para intentar generar divisiones, para intentar generar caos, porque en el caos los Estados Unidos se mueven como pez en el agua, ¿no? Y básicamente en este contexto de dos grandes potencias Pero, Alex, que son, por ejemplo, Rusia y China, en concreto, para la gente que duda, Alex, que hay mucha gente que tiene dudas o que son neutros y que solo ven lo que sacan los medios occidentales, ¿no? Que sacan los que ponen a Rusia, como decía Jihad, en el papel de verdugo y a Ucrania en el papel de pobre víctima invadida de un imperialismo ruso. Así nos lo venden, ¿no? ¿Cómo explicarías a alguien así, que tiene tantas dudas, aunque se cree la versión occidental, que Rusia es el que lleva la razón en esta guerra? ¿Cómo lo explicarías? Pues Ucrania, en este caso, Ucrania como nación, en este caso,
no importa demasiado porque es simplemente el ariete del occidente colectivo contra Rusia, ¿no? Contra Rusia. Y Rusia ya desde hace mucho tiempo está viendo con sus propios ojos cómo se están expandiendo las fronteras de la OTAN, de esa organización defensiva del Atlántico Norte, hacia el oeste. Algo que habían pactado anteriormente con los antiguos gobiernos rusos de que no sucedería. Entonces, Claro, la violación sistemática de estos pactos... Existía ese pacto, sí. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Sí. Estados Unidos Occidente firma ese. Bueno, no fue un pacto documentado, escrito, pero sí que fue un pacto de palabra, un pacto de honor, pero bueno, Sí, ellos no tenían exactamente. honor, entre Estados Unidos y Rusia, de que no se ampliaría la OTAN a los países del este. Sí, de la antigua órbita. Exactamente. Y lo que estamos viendo es que la OTAN se está expandiendo continuamente hacia Rusia, ¿no? Y las últimas grandes expansiones así, pues ya las vemos, por ejemplo, creo que fue Finlandia, que ya casi es ya es una frontera directa con Rusia, ¿no? Esto ya dentro del marco de la guerra de Ucrania ha sucedido. Después, Ucrania está sirviendo de ariete de los Estados Unidos para debilitar el poder ruso en su mente, en la mente maquiavélica de los estadounidenses, no de la gente de a pie, evidentemente, de la gente que está en el poder y que sabe lo que hace. Y bueno, y Ucrania es un proyecto que está fallando para los Estados Unidos. A mi parecer, pensaban que iban a debilitar a Rusia, pero están haciendo todo lo contrario. Y la están fortificando, la están haciendo mucho más resiliente. De venta del gas. Su venta de gas sí. Se ha multiplicado desde la guerra, porque ha encarecido precios y le va mejor. Y tengamos en cuenta que Rusia, digamos, desde que empezó la guerra, ha tenido que se ha visto sola y ha tenido que formar una estrategia, ¿no? Una estrategia de pactos, de relaciones con las demás naciones del sur global, y ha tenido que apañárselas un poco por sí misma para desconectarse de ese mercado occidental en el cual también estaba inmerso, ¿no? Y estaba conectado anteriormente también, por ejemplo, con el corazón de Europa, con Alemania, con ese gaseoducto, el Nord Stream, que fue volado por los estadounidenses. También, que fue la CIA la que lo destruyó, exacto. Exactamente. Y bueno, y Estados Unidos, ante el anterior declive que mencionaba de que se le viene abajo el mundo unipolar, vio que Europa, en este caso Alemania, estaba también teniendo muchas relaciones comerciales con Rusia, y que Europa se una de esta forma, porque Rusia al final también es Europa, es un peligro a nivel geoestratégico para los estadounidenses y los británicos, que siempre han querido controlar el tablero europeo, ¿no? De alguna forma. Sí. Entonces... ¿no? El gran tablero mundial del americano de origen polaco. Y lo dice claramente, que hay que controlar Rusia y meterla, crear un estado títere homologable a cualquier país de la Unión Europea y meterle ahí en el mundo OTAN y en el mundo Unión Europea. Pero, Alex, lo de la revolución Euromaidán, el golpe de Estado que hubo contra el presidente legítimo Rushanenko, eso es clave, porque eso nos retrotrae a 2014. Pero, sí. Ahí Rusia se ve obligada a intervenir porque empiezan a masacrar a los hermanos rusófonos de Ucrania, hermanos de Rusia. Ellos piden auxilio y se crea el Ejército de Liberación Independentista de Donetsk. Se crea el movimiento separatista prorruso de Donetsk, montado por civiles. Ellos le piden ayuda a Rusia, Rusia tarda en entrar, dicen, nos están masacrando, nos están prohibiendo nuestra lengua, nos hacen una limpieza étnica, un genocidio. A los tártaros en Crimea les pasaba lo mismo, que son musulmanes, y Rusia se ve obligada ahí el mufti de Rusia incluso, eso ya posterior, hizo una fatua a favor de intervención, porque es una causa humanitaria, se ha dado un golpe de Estado, se está persiguiendo a la población rusa y afecta directamente, como tú dices, el objetivo es meter a Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN y poner ahí directamente apuntando en la frontera rusa, ¿no? Exactamente. Ese golpe de Estado con neonazis del sector derecha,
La CIA ha reconocido, una mujer de la CIA, no recuerdo el nombre, ha reconocido públicamente que lo hicieron ellos. Eso, ¿qué te parece a ti todo ese juego, todo ese golpe de Estado? Que aquí se nos apoyó, Occidente apoyó ese golpe de Estado contra un Estado democrático. ¿Cómo Es lo que ves? lo que, pues es muy curioso porque la cuna de la democracia y de la libertad se dedica a dar golpes de Estado cuando no les conviene lo que surgen en otros países, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es el pan de cada día, digamos, a nivel de dirección geopolítica europea, occidental. Entonces, lo que tú mencionas del Euromaidán que se dio en el 2014 fue una sublevación aparentemente popular, ¿vale? En Ucrania, donde no se estaba de acuerdo, ¿no?, con el gobierno que había salido y básicamente se dio un golpe de Estado. Y este golpe de Estado se fue gestando durante años atrás con millones y millones, miles de millones de estadounidenses dedicados a propaganda que incitaba al pueblo ucraniano a desarraigarse de esa cuestión rusa, de esa hermandad rusa, y que se vinieran a la esfera, ¿no?, a la esfera europea, a la esfera de la OTAN, y durante muchos años se regó Ucrania con esa propaganda y al final eso es lo que llevó al golpe de Estado. Y una vez en el Euromaidán, esos hombres, esos militares de negro, ¿no?, por decirlo de alguna forma, empezaron a disparar a la gente, lo que provocó que el pueblo se levantara más pensando que había sido el gobierno de Ucrania que había empezado a disparar a su pueblo a muerte, ¿no? Entonces, de ahí... Interesante. Me recuerda lo que ha dicho Netanyahu, que ha reconocido públicamente estos días. Tenemos a milicianos palestinos trabajando para nosotros en Gaza para desestabilizar la zona. Esto lo ha reconocido Netanyahu, Sí, exactamente a qué nos recuerda a esto de Ucrania. porque Ellos siguen, mismos mataban a civiles y le echaban la culpa al presidente electo y legítimo, Lushenko. Sí, adelante, sigue. siguen siempre la misma estrategia, ¿no? O sea, es intentar generar un evento, ¿no?, que haga que la población estalle de una forma visceral y sin reflexión, ¿no?, para su propósito, ¿no? Y básicamente lo que pasó es que entró al gobierno después de este golpe de Estado el régimen nazi de Kiev, de Zelensky y la camarilla. El Y, judío nazi, como lo y hay, definió el ministro de Exteriores Lavrov. Sí, 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 adelante. nazi porque, claro, si tú lo que quieres es prohibir una lengua, lo que quieres es, digamos, borrar un rasgo de identidad de un pueblo, y además, o sea, glorificas las figuras nazis ucranianas del pasado y además no permites que, por ejemplo, se hagan ¿cómo se dicen? Memoriales por la memoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé, ya atacabos, ¿no? Bueno, ha ilegalizado a todos los partidos que no sean nacionalistas ucranianos, Sí, según su definición de Kiev y cercanías. Todo lo que no sea súper Kiev y democrático. cercanías han ilegalizado a los partidos comunistas y a los partidos prorrusos, a los partidos rusófonos, a los partidos regionalistas, a los partidos separatistas, a todo lo que no sea nazi. Además, tú decías nazi con todas las letras, porque el héroe, Y es la que, figura nacional allí es el SS Stefan Bandera. La vanguardia militar allí es el batallón Azov, que son los neonazis herederos del Pravi Sector, sector derecho, que eran los neonazis ultras hooligans del Dinamo de Kiev y cabezas rapadas, y estos batallón Azov son exactamente lo mismo. No esconden su simbología, llevan esvásticas, tatuajes con exacto. Hitler, la cara de Hitler, brazo en alto, o sea, es todo obvio y clarísimo. Y el objetivo, la ideología de hacer limpieza étnica es muy clara. Ellos quieren eliminar a los rusófonos, los han ido eliminando ya, están prácticamente eliminados. El ruso ha sido desterrado, o sea, lo han eliminado, han hecho una tabula rasa de todas las minorías étnicas allí. Y el objetivo es una única cultura, una única nación. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Es exactamente lo mismo. Aquí lo que quieren en España es algo similar, ¿no? Esta extrema derecha de Vox, España solo castellana, solo para los castellanos, a las regiones ni agua y a los inmigrantes ya ni te digo. Pues es exactamente el proyecto que en Occidente, este proyecto de un Estado nazi liderado por la capital y cercanías, lo quieren extrapolar todos los países.
hasta en Sudamérica también, con el golpe que hicieron en Bolivia, de los criollos, la población blanca boliviana. Y bueno, en los países islámicos hace lo mismo con estas fuerzas salafistas terroristas de Golani y compañía, ¿no? Que aplicar el mismo sistema. Que al final es este sistema de nacionalista, paganizante, excluyente, es todo lo contrario de lo que simboliza Rusia. Porque ellos, el proyecto que tenían era este proyecto de una Rusia blanca, de privilegio blanco, supremacía blanca. ¿Por qué ellos odian tanto a Rusia, estos nacionalistas ucranianos? Mira. ¿Y por qué eso? Porque Rusia es una mezcla, es un crisol, es eslava y es mongol, es siberiana, es una mezcla de razas. El Islam representa el 20% de la población allí. Putin ha dicho que el Islam forma parte de la identidad rusa. El Islam entra en Rusia antes que el cristianismo. Buhari, el recolector de hadices, era de Bukhara, que está en la zona de la ex-URSS, en la órbita rusa. Entró Rusia por ahí en los primeros años del Islam, se expandió por ahí. Entonces, ellos odian a Rusia por lo que simboliza un crisol de razas, una hermandad de razas multicultural y multinacional, ¿no? Y multireligiosa. Y ellos quieren una Ucrania que sea como los WASP de Estados Unidos, solo blanca, solo cristiana y sionista. Sí, adelante, perdón. Exactamente, o sea, Rusia, tengamos en cuenta que es un país que tiene frontera con Polonia y con Japón, ¿vale? O sea, es un país que tiene una variedad étnica tan grande, un crisol de culturas, de razas, de lenguas, de colores, y lo que busca el proyecto nacional ruso no es diluir esas etnias para que todos sigan una única identidad, más bien es respetar cada identidad y estar orgullosos porque tener una nación tan grande con tanta diversidad étnica, ¿no? Y al final eso es lo que hace que Rusia esté tan unida, porque si todos tienen una misma idea de que, bueno, Rusia es ese conglomerado étnico y cultural y religioso, al final están unidos y tienen la fuerza como para salir de una situación tan grave como es la de una guerra en la que está prácticamente sola en la batalla, aunque últimamente ya tiene más ayuda de otras naciones. Y bueno, eso le hace a Rusia muy, muy resolutiva. Y básicamente lo que estábamos hablando antes, retomando el tema de la situación de Ucrania, es lo que decíamos, una vez que el gobierno ucraniano, el régimen nazi de Kiev, comienza a hacer esas leyes tan estrictas contra el ruso en las zonas del Donbass, de las zonas fronterizas con Rusia, comienzan también no solo a discriminarlo desde el Parlamento, sino que también empiezan a masacrar a la gente bombardeando, persiguiendo a la gente en la calle con opiniones distintas. Es una situación, la típica situación de la Gestapo, pues allí se dio con los militares del régimen de Kiev. Tampoco cabe olvidar, por ejemplo... Matando a los desertores también, ¿eh? Matando a los desertores. Esa es otra, sí. No se alistan al ejército, un propio secreto. Nos dice la extrema derecha que los antisistema contra el nuevo orden mundial son los que se oponen al multiculturalismo, al mestizaje, ¿no? Ese es el discurso que usan, ¿no? Pero qué curioso que los únicos países que se oponen al nuevo orden mundial de verdad y al sionismo de verdad son países multiculturales y plurinacionales, como Rusia o Venezuela, ¿no? Rusia o Venezuela son países multiculturales y plurinacionales, mientras que los países más vanguardia del sistema, Israel, Ucrania, son países monoculturales y uninacionales y racistas. Jihad, te quería preguntar, tú decías antes que crees que Europa, bueno, Occidente, Estados Unidos, le va a declarar definitivamente la guerra a Ucrania. ¿Cómo crees que va a acabar esto? Yo luego diré mi opinión y Alex la suya. Adelante, expláyate. ¿Qué crees que va a pasar y por qué decías eso? La guerra a Rusia. Sí, la guerra a Rusia. Porque no hay ¿cómo se llama? Victoria sobre Rusia. Si algo tiene Rusia es que nunca se rinde y nunca ha sido derrotada. Y eso es inevitable. O sea, Rusia no va a ser derrotada. Creo que ellos especularon que eso era posible mediante una combinación de guerra híbrida, socavando la identidad que hemos dicho, hasta se ha dicho aquí, de la propia Rusia, pero eso no ha pasado. No ha pasado quizás porque Rusia ha forzado la guerra en cierto momento.
de lo cual se lamentó el propio Putin, que dijo que tenía que haberlo hecho antes, o sea, directamente tras el Maidan, haber empezado esta guerra en ese momento. Pero veréis, para mí lo más importante paralelo o digamos prioritario a la guerra física, a la guerra militar, está la guerra ideológica, del adoctrinamiento, del justificante mental o de información. ¿Veis? Yo cuando veo, porque lamentablemente tengo que ver la información que aparece en los medios de comunicación oficiales del mundo entero, desde la BBC a Estados Unidos, pasando por Europa, todos dicen el mismo relato que se toma directamente de las manos o de la voz de Kiev, del gobierno de Zelensky. O sea, es la propaganda en su máximo esplendor. O sea, no existe un relato alternativo o documentado, sino directamente se toma como cierto lo que una de las partes, en este caso la parte del discurso nazi de ucraniano, sobre el hecho, ¿no? Y ya eso vale, eso no hay ningún tipo de investigación que debería ser propio a la gestión periodística de cómo ha sido la realidad, a relatos alternativos a lo que te dice una de las partes, en este caso en la parte ucraniana. No, eso no existe. Directamente se toma como cierto el relato que sale desde Ucrania, desde los medios de información ucranianos. Bien, eso evidentemente da un talante de cómo va la guerra. La guerra va por adoctrinamiento. En España, nosotros tenemos ya adoctrinada nuestra sociedad. Nuestra sociedad, por ejemplo, me sucedió el otro día algo muy significativo, ¿verdad? Yo estaba viendo uno de estos podcasts que se ponen en internet y apareció una señora hablando en árabe, como hablo árabe, ¿verdad? Bueno, pues mi compañero estaba cerca del trabajo, salió horrorizado. ¡Ah, qué miedo, ¿verdad? Porque estoy escuchando una persona hablando en árabe. Porque tenemos ya en el subconsciente adoctrinamiento desde pequeño que el árabe es terrorista, malo y enemigo de la sociedad. Y lo mismo nos pasa con Rusia, o lo mismo nos pasa con China. O sea, todo el mundo entiende que China son, yo qué sé. Pues ese adoctrinamiento que viene, digamos ya, previamente, es lo que justifica que cuando tú ves un asesinato, como estamos viendo en Palestina, matando a niños y mujeres vilmente, vamos, como si fueran, bueno, lo justifican, dicen, es que son culpables, ellos son culpables, y está haciendo bien Israel en librarse de esos enemigos. Vamos a ver, señor, que están matando, no lo ven, es que no lo ven. Dice el Corán, Allah confunde y ciega los ojos y los corazones de muchas personas. Pues el mundo tiene los ojos y el corazón cerrados a estos hechos. Yo creo que nada de lo que hagamos va a evitar que el mundo occidental se lance en una guerra contra el mundo oriental físicamente, ¿no? Eso no va a ser posible evitarlo, porque los medios de comunicación, los que adoctrinan a la población, están en manos de este conflicto. O sea, están dirigiendo este conflicto. Y yo lamento que, o hago resaltar el hecho de que mi hermano Hassan haya hecho este vínculo de comunicación, digamos, contraviniendo este adoctrinamiento que existe en el mundo. Se ocurre que en una medio de comunicación como este, que puede ser más o menos importante o nada importante, pero se pongan 3 personas, en este caso, a hablar hechos alternativos de la historia, lo cual me parece maravilloso y sintomático de un interés por salirse de este matrix que nos han inventado, ¿no? De lo que es lo bueno, lo que es lo malo, tanto en el Islam como en el mundo de relaciones con otros países, ¿no? Podemos ver las relaciones que se identifican en esta sociedad sobre Marruecos. Oye, Marruecos tiene cosas buenas y cosas malas, pero son personas, ¿verdad? No. Directamente están, digamos, un relato que se difunde comúnmente, esa es la palabra, demonizado, tanto de Marruecos como del Islam o cualquier cosa. Por lo tanto, el adoctrinamiento es lo que permite este tipo de guerra o este tipo de situaciones. La información es lo que debemos de controlar, la comunicación, la información y la educación. Es tan importante como que hemos perdido esa guerra. Y a esa guerra la hemos perdido. Y por lo tanto yo admiro el trabajo de mi hermano Hassan por tratar de educarnos a mí, el primero, y a los que nos escuchan en otro tipo de relato alternativo. Por eso tengo tan malas perspectivas, porque nuestro esfuerzo es pequeño. Veo un mar o un océano de información en la calle, a través de internet,
porque la gente no quieren escuchar nada. Si lo están viendo cómo matan a niños y mujeres y no quieren verlo, eso están viendo otra cosa. ¿Qué película están viendo? No lo sé, están adoctrinados. Y eso lamentablemente va a conseguir que nos matemos mutuamente y con el contentamiento de la población, que son los primeros en una guerra ideológica. Pues, estoy de acuerdo que ante todo es una guerra ideológica, más que una guerra, sí. Claro que militar también, y hay muertes, hay muertos, obvio, pero al fondo de la cuestión lo que se busca es una guerra ideológica, como reconoce este sujeto, ¿no? Este sujeto, Brzezinski, en el Gran Tablero Mundial, él lo reconoce, recomiendo a todo el mundo este libro, en editorial Paidós. Fue un bestseller en su momento, el Gran Tablero Mundial de Brzezinski, jefe de la Comisión Trilateral, un Netanyahu o un Kissinger, ¿no? Si nos da tiempo hablamos de esos personajes también. Pero entonces, ¿cómo crees que sí. acabará? Por cierto, se me olvidaba Navalny, que es el Zelensky de Rusia, que menos mal que murió, otro sujeto. Este era un nazi reconocido que participaba en manifestaciones con esvásticas y cabezas rapadas, un nacionalista ruso que quería dar un golpe, o sea, una especie de Golani o Zelensky a la rusa, Claro. quería dar un golpe y falló. Falló porque allí en Rusia lo tienen difícil. Este sujeto quería imponer la Rusia, que ellos llaman Rusia blanca eslava de Moscú y cercanías, es esa cosa, imponerla a un imperio de cuántos millones de personas y de kilómetros viven ahí. Es absurda la idea. Claro, eso fracasa. Es como aquí en España, si vemos la selección española el otro día, los jugadores de donde eran, no os gusta el fútbol, ¿no? Pero eran del País Vasco, de Canarias, Pedri Guanche de Canarias, Lamine Yamal de padre marroquí y madre guineana, varios Cucurella, catalán. Ahí de la meseta no había nadie. Pero ellos nos quieren vender, y yo soy de origen de la meseta, pero no quiero ser como ellos. O sea, no quiero ser. Yo soy de origen castellano por las dos partes, de Burgos y Amancha, pero no quiero ser como esta gente. A mí me avergüenza esta gente, o sea, esta gente genocida. Y ellos quisieran hacer lo mismo, ser un Navalny, un pequeño Navalny, que hiciera una limpieza étnica del resto de España, ¿no? Hay un autor americano, Tom Clancy, que hablaba de que España en el futuro será unos Balcanes. Habrá una guerra étnica dirigida por Serbia-Castilla contra el resto. ¿Y qué crees que pasará, Yihad? Sí, ahora te introduzco, luego diré lo que yo creo que pasará y tal. Pero, ¿qué crees que pasará, Yihad? ¿Va a acabar ganando Rusia? ¿Va a acabar ganando Estados Unidos? ¿Habrá una especie de pacto? Yo creo que el mundo necesita el Islam. Perdona, porque yo también adoctrino, ¿eh? Yo creo que el mundo necesita el Islam y el Islam es la única alternativa al ser humano y a nivel mundial. La guerra, la situación del ser humano solo se puede congraciar, solo se puede mejorar si, digamos, utilizamos el Islam y el Corán como arma, evidentemente ideológica, para evitar cualquier mal mayor. Y yo, aunque no voy a ser ¿cómo se llama esto? Personas que ven el futuro y tal, ese tipo. De eso hemos leído mucho, ¿verdad? En la guerra de Magog, God contra Magog, ese tipo de cosas están ahí. Pero yo sí quiero vaticinar que el final será musulmana, porque el Islam es la solución para todos los conflictos humanos, incluyendo estos. Adelante, Ale, que veo que tiene necesidad de contar algo. Adelante, Ale. Sí. Vale, espero que no te saquen de contexto lo que acabas de decir, Jihad. Vale, del arma ideológica usar el Corán. Pero bueno, se entiende. Básicamente, lo que decías antes de Navalny, de qué tal, y que decía Yihad, de la propaganda, ¿no? La guerra de la propaganda pro-occidental que nos están regando a diario, tanto en España como en Europa, en los Estados Unidos, es muy importante porque es quien controla el flujo informativo, controla el pensamiento de la población, de alguna forma, ¿no? Al menos de los que no están dispuestos a reflexionar por sí mismos, que son muchos. Y claro, y te acabas viendo que aquí en Occidente, cuando, por ejemplo, encierran a ese nazi o lo apartan por intentar dar un golpe de Estado en Rusia o alguna cosa así, pues aquí nos lo presentan como que no hay democracia en Rusia, como mira cómo los oponentes políticos cómo son encarcelados. Entonces, claro, nos creemos esa película y por otro lado, Europa ha censurado por completo el canal informativo ruso RT, que era un canal muy recurrente donde muchísima gente se informaba para tomar otra perspectiva.
y lo censuraron y lo cerraron porque decían que era propaganda rusa, ¿no? Cuando al final lo que hacían era un trabajo de periodismo tan legítimo como el que pueden, bueno, iba a decir los europeos, pero no es tan legítimo, la verdad. Y, y bueno, la verdad es que es muy positivo que podamos hablar de estos temas y tratar de sacar un poco de salir de este Matrix, ¿no? Y bueno, es un buen síntoma, eso me parece muy bien por un lado. Y el tema, por ejemplo, de Israel, yo esto lo dejaría para otro directo, porque es tan complejo el tema que como nos metamos ahora en eso, nos vamos a olvidar Bueno, un poco simplemente de la Ucrania. relación que tiene el tema de Ucrania con el tema de Israel, ¿eh? Luego quizás lo tocamos al final, si Mm. nos da tiempo. ¿Cómo crees que acabará esta guerra? ¿Crees que, como cree Yihad, que Estados Unidos declarará la guerra? ¿Y cómo crees que acabará si pasa semejante cosa? Yo lo que creo es que Ucrania dejará de existir al final porque la están llevando a la perdición, ¿no? O sea, porque no tanta presión, OTAN, tanta presión de Estados Unidos para que sigan con el conflicto, que sigan, mientras los bolsillos de las multinacionales armamentísticas estadounidenses se van lucrando y todo ese tipo de cosas. Yo creo que Rusia no puede perder esta guerra, ni la va a perder, porque es la mayor potencia militar que hay en el mundo actualmente. Y con esta guerra les han dado a Rusia una ventaja estratégica sobre el mundo en términos de ingeniería militar y ese tipo de cosas. Que ni siquiera se lo veían venir los Estados Unidos. Estados Unidos pensaba que si Rusia se empujaba a una guerra se debilitaría y entonces podrían echarle mano de otra forma, ¿no? Contaban con un Navalny Contaban, que desde dentro, contaban que el país se dividiría dentro y que contaban habría con... un golpe de Mm, Estado blando, entre comillas, y que la propia gente de Putin le traicionaría y que pondrían a un Navalny. Ellos contaban con esto, con que habría, como lo que pasó con Assad, ¿eh? Un golpe de Estado interno, contaban con eso, pero ellos no pensaban lo sólida que es claro, la sociedad rusa y lo impermeable a estos tejemanejes, ¿no? ¿Y qué contaban... crees? Sí, Bueno, Rusia tiene la bomba nuclear, el arma nuclear, que eso pocos países del mundo lo tienen y eso es decisivo. Que un país que no sí, está alineado tenga eso, Pakistán también lo exacto. tiene, pues eso yo creo que es la principal razón de por qué ellos no han conseguido lo que buscaban. Si Rusia no hubiese Y, tenido bomba nuclear, no te quepa la menor duda de que habrían hecho allí lo mismo que hicieron con Gaddafi, ¿eh? Bombardeos OTAN en mm, Moscú. Y te lo venden como quieran, ¿eh? No pasa nada. y Ya se Rusia, encargarían de vendértelo, ¿eh? De que esto es por la liberación de la humanidad, de que aquello es un genocida, un sátrapa, un Saddam Hussein, y te lo. Que otra mentira, ¿no? Con lo de la trama de destrucción masiva, y te lo venderían pero la suerte, alhamdulillah, que Rusia tiene arma nuclear, y gracias a eso ellos no pueden hacer lo que quieren. ¿Yo qué creo que pasará? Bueno, primero di tú lo que crees que pasará y luego daré mira, mi. para empezar, Rusia tiene algo también bastante más importante que el arma nuclear, ¿vale? Rusia posee una tecnología de propulsión de esas cargas nucleares muy superior que los Estados Unidos, hipersónicas, y los Estados Unidos todavía no lo tienen. Entonces, Interesante apunte, interesante apunte. esto, ¿qué quiere decir? Que Rusia ahora mismo no es que esté igual que las demás naciones a nivel nuclear, es que está un paso por delante porque sus armas nucleares están sobre unos sistemas de propulsión los más desarrollados del mundo, ¿no? A nivel ya supersónico, ¿no? Incluso a nivel satelital, o sea, que pueden hacer que suban a la atmósfera y caigan en cualquier punto y no da tiempo a responder. Eso, además, que Rusia tiene submarinos nucleares rondando 24/7 por todo el mundo, los Poseidón creo que se llamaban. No, bueno, no recuerdo el nombre y básicamente están en alerta en cualquier momento para disparar. Entonces, a nivel nuclear, Rusia es insuperable en este momento, ¿no? Y claro, por eso no se van a usar armas nucleares en este conflicto de Ucrania. Yo pienso que no va a suceder porque el mundo tiene las de perder, ¿no? Tiene las de perder y no.
y no estamos preparados para lo que sucedería cuando empiecen intercambios de este tipo, ¿no? Aunque también sería posible que en el caso de que se llegaran ataques nucleares no fueran con armas estratégicas, digamos las armas grandes como el Sarmat, estos tipos de armas que son destructivas al máximo de ciudades, sino que hay otras que son armas nucleares, ¿cómo se llaman? Son más selectivas, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Sí, sé a lo que te refieres, no, el Sí, concepto no lo tengo, pero sé a lo que te refieres, sí. Son armas nucleares que están más controladas, o sea. Están diseñadas para causar un impacto es como un mínimo. O sea, una arma nuclear reducido a su mínima expresión y que tienen que están más bajo control que la propiamente dicha. O sea, es como una dosis en pequeño. Exactamente. De nuclear, controlada y dosificada. Exacto. Sí, eso se ha hablado de que podían usarlo, también Estados Unidos puede usar eso. Estados Unidos también tiene esa tecnología, sí. Exactamente. Y no solo eso, Rusia presentó, creo que fue el año pasado, hace pocos meses, sí, el año pasado, un arma que dejó al mundo dejó al mundo boca abierto. Ese es el Oreshnik o el avellano, que lo llaman de forma jocosa porque la traducción es una avellana. Y es un arma que supera 14 veces la velocidad del sonido y lanzaron uno sobre Ucrania el año pasado como advertencia sin ningún tipo de carga y causó un miedo. La OTAN empezó empezó a ponerse muy, muy nerviosa. Una cosa, entonces no hay necesidad tampoco de armas nucleares para llegar a un nivel de destrucción muy elevado. Entonces Rusia está muy, muy por delante en ese ámbito, ¿no? Entonces eso es lo que temen también un poco Estados Unidos o la OTAN si se les va un poco la mano con lo que están haciendo en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que Occidente se atreva a declararles una guerra formal, teniendo en cuenta todo esto? Yo creo que en el caso que Occidente vaya a la guerra formal con Rusia, con ejércitos profesionales, esto tiene que haber sido empujado por los Estados Unidos, ¿vale? Provocado por los Estados Unidos, ¿vale? Y que no haya otra salida. Entonces, porque claro, es que Europa tampoco tiene un ejército un ejército grande, ni un ejército con capacidades, ni un ejército preparado. Y has visto que tanto Italia como España, como varios países de la Unión Europea, han votado en contra de la propuesta de Macron de llevar soldados a Ucrania, soldados europeos a Ucrania. O sea que la cosa, de momento, Europa no está por la labor de semejante locura, ¿no? Exactamente, y no nos damos cuenta que Rusia, en 4 años de guerra, que creo que ya son 4 o 3 y medio, casi 4, los soldados que han estado se van turnando, ¿no? O sea, van por, digamos, por grupos, ¿no? Entonces van rotando. Hay una rotación sistemática en el frente militar, con lo que conlleva una experiencia militar de 4 años en la guerra moderna, que no es la guerra de antes, ¿vale? Es la guerra con drones, es la guerra con tecnología, con inhibición de sistemas de defensa del adversario. Es una experiencia que no tiene ningún otro país en el mundo y que a Rusia le han dado un regalo en ese sentido de que se ha tenido que desarrollar por la necesidad y se ha tenido que involucrar en este tipo de tecnología militar en el campo. Rusia tiene más demografía para ir rotando, ahí tiene también otra ventaja. Exactamente. Más demografía y más voluntad de proteger sus valores tal y como ellos los entienden. Porque y tiene más voluntarios. Rusia encuentra muchos voluntarios porque es un país muy pobre. En cambio, es muy difícil que Europa encuentre, ya no digamos voluntarios, sino ni voluntarios ni nada, ¿no? Aquí si hubiera tal semejante cosa, los que pudieran se irían corriendo. O sea, el primero a Bascal, el primero